Profesora, no los escucho, maestra María. Sí, sí, yo le escucho fuerte y claro. Ahora sí. Ok. Sí, ¿Qué pasa? ya nos han devuelto al grupo. Bueno, yo he estado con el grupo Estamos. 2, a la 2. Ya hemos terminado, ya estos van a compartir. Muy bien, entonces compartamos. A ver, por favor, de una vez vemos todo, porque mire, tenemos que hacer 2, 3 mecanismos más. Uno voy a mostrarlo y el otro lo voy a explicar y que creo que para mañana podemos avanzar sobre eso. A ver, mostremos algunos ejemplos. Ya, Maestra, el grupo 2 se anima, claro que sí. por favor. Vamos, Eriquita. Oh, bueno, ya. La Miss Katy. Oh, Bueno, yo iba a poner, pero no sé. adelante, Mari Carmen, adelante. No, Erika, ¿acaso las protagonistas de su aprendizaje son las maestras? Ya, a ver. Erika, a ver, la Miss Erika, ahí está, la Miss Erika está compartiendo pantalla. A ver, Ajá. maestro, este grupo ha trabajado de esta manera, a ver, chequeadita. Ahí está, creo. El problema, dice, es la práctica deficiente al ejercer los valores morales en la vida cotidiana. Wow, es un problema de mucho peso. Sí. Dice que las posibles causas podrían ser una adecuada formación moral, falta de la práctica de las normas de convivencia, una falta de coherencia en la práctica de valores desde la familia. Ya. Y las posibles oportunidades de aprendizaje o los espacios que necesita son talleres de sensibilización, talleres y campañas de reflexión vivencial, elaborar y fomentar la práctica de normas de convivencia y elaboración de un decálogo de los valores cristianos. Viendo las oportunidades de aprendizaje, uno va calculando de que esta es una intención bien ambiciosa, que podría llamar a un ejercicio más allá de una unidad sencilla, sino podría ser un proyecto de aprendizaje. Yo creo que sí. A ver, veamos la parte inferior. Han utilizado la estructura, ¿no? Original, creo, porque aquí lo que nos faltaría sería ubicarlo con las competencias. A ver, bajamos, debe estar esto más allá. ¿Dónde está? Bajamos, por favor. Ahí era la estructura, ¿no? No, ¿dónde está? ¿Por qué no se mueve? Ahí. No, esto es de la unidad. Lo que quiero es identificar con qué competencias se relacionan estos aprendizajes. Profesor Adriano, lo que pasa es que las maestras tenían esto a la mano y sobre esto han trabajado, me consta. Entonces, claro. Okay. En todo caso, lo vemos de esta manera, miren. Entonces, quiere decir que todos estos aprendizajes propuestos, que los veo muy interesantes, pero que luego no los veo acá, corresponden a religión. ¿Estamos? Quiere decir, en esta matriz de unidad, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ir como aprendizaje propuesto? Solo uno está colocando aquí. Conoce los valores evangélicos, promueve la práctica de los valores de la comunidad educativa, conoce, promueve, asume. Ya. Y esto está ubicado con ¿cuál de las competencias de religión? Ahí como que nos está faltando. Con ambas, profe, con ambas podría ser, ¿no? Tiene que ser con ambas, si es que se va a trabajar Es con construye y con asume. Sí, definitivamente. Ya. Pero, a ver. Profesor Adriano, la situación, a ver, le puede dar una leída porque las maestras han aportado bastante. La situación sí, pero un poco antes de la situación, lo que ustedes muestran inicialmente como una cantidad de oportunidades de aprendizaje, en verdad son muy buenas, pero que muy bien pueden aterrizar no una unidad, sino un proyecto, es lo que les quería decir. En todo caso, si solo un aspecto de ellas están aterrizando en esta estructura que me están mostrando, bueno, en todo caso las otras, que eran talleres y todo este asunto de intervención, yo espero que se puedan utilizar entonces en otras estructuras. Eso es a lo que iba. Porque solo en este aprendizaje priorizado está conoce los valores evangélicos y promueve la práctica de los valores en la comunidad educativa. Ahí serían 2 aprendizajes entonces. Y los 2 relacionados con el construye y asume, ¿verdad? Listo. Vamos a la situación significativa. En la institución educativa Las Libertades del Distrito de Constitución, provincia de Oxapampa, se está evidenciando en los estudiantes la práctica deficiente de los valores morales y cristianos en la vida cotidiana. Muy bien. De acuerdo al informe de TOE, muy bien, porque es así. ¿Quién lo dice? Está el informe de TOE, está bien escrito,
sellado, ¿no? De tal modo que es así. Ante ello nos preguntamos, ¿qué valores cristianos y morales los estudiantes necesitan conocer? Ya. ¿A través de qué acciones podemos fomentar la práctica de los valores cristianos en la comunidad educativa? A ver, aquí hay que hacer una especie de aclaración. La pregunta retadora es para el estudiante, es lo que el estudiante debería de plantearse como un cuestionamiento, pero también te ayuda a ti para ubicarte en qué debo de ir logrando con el estudiante. Entonces decimos, a partir de qué acciones podemos fomentar, es un trabajo para ti. Podría ser, qué acciones, a través de qué acciones el estudiante puede demostrar, ¿no es cierto?, que tiene, que posee y pone en práctica valores cristianos en su comunidad educativa. Entonces, estamos involucrando que es el estudiante, para él es el reto, para el estudiante. Lo mismo que en la primera dice, los valores cristianos y morales los estudiantes necesitan conocer. Bueno, va por ahí, ¿no? Sería un poco, podría ser así, ¿no? ¿Pueden los estudiantes conocer los valores cristianos y morales? Algo así, ¿no? Siempre viene como que el pueden, los estudiantes podrán alcanzar, podrán ejecutar, pueden ser ellos menos racistas, pueden ser de algún modo más tolerantes, pueden ponerse en lugar del otro, pueden manifestar su amor sin tapujos, sin temor. Apunta a que el estudiante. Y lo lógico es, ¿por qué es una pregunta retadora? Porque a partir de lo primero que estás presentando como problemática, que es que la práctica deficiente de los valores morales y cristianos, ¿no es cierto?, es lo que nos preocupa y es lo que quieres un poco ir resolviendo. Ok, con dos preguntas retadoras, vamos. Ahora vamos a la salida pedagógica. En ese sentido, y mediante actividades estratégicas, correspondientes a lo de las competencias, los estudiantes elaboran murales, bien, sobre los valores morales y cristianos que deben conocer, practicarlos y lo difunden, muy bien, en la comunidad. Ya, está bien. Siempre un poco hay que, no sé si pecar, pero de ambicioso, ¿no? Porque si el estudiante, a ver, mediante las estrategias y todo el esfuerzo que hagas, va a elaborar murales, ¿ya? Y que debe conocerlos, practicarlos y difundirlos. Como que todavía yo puedo darle una mirada y decir, todavía yo no lo veo el estudiante transformándose, ¿no? Un poco así, ¿ok? Pero si tú dices que ahí va a movilizarse las dos competencias, por eso decía, ¿cuál de las dos competencias? Y dices que también va a estar aparte del construye, va a ser el asume, y el asume es una parte práctica, es de ejecutar, de vivenciar, ¿no?, tu experiencia, tu cercanía, tu manifestación de solidaridad, amor y comprensión a los demás, no sé, o sea que se demuestre que estás un poco cambiando, ¿no? Perdón, dice practicarlos. Ok, listo. Ya, por ahí siempre hay que tener en cuenta eso. Ahora sí, entonces se construye porque vas a seguramente leer, vas a hacer actividades estratégicas. Hay cristianos que debe de conocer, practicarlos y lo difunden. Muy bien. Okay. Nombre de la unidad. Fomentemos los valores cristianos para vivir en armonía. Perfecto. Eso es lo que quiere la situación significativa, quiere resolver. ¿Para qué estoy haciendo toda esta estructura? Para fomentar valores cristianos, porque ellos me van a servir para poder vivir en armonía con los demás. ¿Esta puede ser una unidad de aprendizaje? Sí, porque está centrado básicamente en lo que va a movilizar religión. No podría ser un proyecto. Ojo, no se confunda, a veces uno dice, oye, mira, los chicos han salido con la profesora, con cánticos, con guitarra, con simbologías, y han salido a dar una vuelta a la plaza de armas, ¿no? Y están llevando letreros, etcétera, y están haciendo un proyecto. No, es una actividad del área, porque tú ves solo involucrado al área que está ahí. Y no quiere decir que no tenga impacto. Hay actividades muy, muy básicas, muy sencillas. A veces hay una sola profesora que dirige todo y tiene una capacidad impresionante y de mayor trascendencia que actividades donde están 5, 8, 10 maestros. ¿Qué pasó? Porque estaba centrado exactamente en un objetivo y ese se alcanzó con la coordinación que hacía con los muchachos. En verdad hay profesores que te sorprenden para sacarse del sombrero, como se dice, en cómo solas pueden movilizar toda una actividad, y es una actividad. Entonces, su actividad es esta, porque aquí se va a difundir en la comunidad educativa, vas a salir. Porque va a haber también estos, pues, llamados murales, ¿no? Que es lo que básicamente se va a mostrar. Unidad de aprendizaje. Muy bien, esa es la idea. Muy bien, maestros. ¿Ya? Hasta Maestro. Ahí. Sí. Sí, disculpe, yo quisiera, por favor, ver la quiz arriba lo que había mostrado el grupo que se está presentando ahora. Como usted menciona, es una extensa actividad que pretenden desarrollar.
Mm, porque nos está hablando ahí sobre talleres. sí, ¿Sí? A ver, maestra, dice, ¿no? Talleres de sensibilización, sí. talleres de campañas, elaborar y fomentar prácticas de las normas de convivencia y bueno, ¿no? Entonces, si estamos hablando de actividades generales que de repente nos va a abarcar un bimestre, hasta 2 bimestres de repente, porque se tiene que Pero, organizar, se tiene que ver, o sea, toda actividad tiene que ser planificada sí, anticipadamente. Entonces, yo veo actividades muy extensas acá. Ahora, yo quisiera bajar a la situación significativa ujú, viendo estas actividades. Por favor, maestra, si pueden bajar a la situación significativa. Sabemos que la matriz, o sea, esto es como la construcción de una casa. Tiene que tener una base y tiene que tener después la construcción. Ahora, nos está haciendo acá, está formulando preguntas. Mi opinión sería acá, cada vez que formulamos preguntas ante una situación significativa, es bueno tener nosotros la respuesta a esa pregunta. No ujú, solo debe quedar en formular. ¿Por qué? Porque las respuestas a ujú, estas preguntas o a este reto que se pretende desarrollar y lograr con los estudiantes, las respuestas a estas preguntas prácticamente se van a convertir en aprendizajes significativos. Y acá vamos a hablar ya sobre las tareas auténticas. Esas tareas auténticas tienen que ser evaluadas y vamos a ver si se logró o no se logró. claro, Entonces, mi sugerencia sería, ¿no? Cada vez que planteamos preguntas a la situación significativa, también hay que fomentar las posibles respuestas, porque esas respuestas nos va a llevar al desarrollo de actividades. Entonces, yo pondría, ¿no? ¿Qué valores cristianos y morales pueden los estudiantes conocer? Entonces, para yo responder eso, voy a hacer talleres, voy a realizar las actividades que está anteriormente propuesto. Entonces, un poquito vamos a ver las respuestas, ¿no? ¿Qué actividades me va a ayudar a desarrollar? sí. Eso sería, maestra. Maestra, a ver, en la primera parte que mostraron los profesores y que te muestra la cantidad de talleres, intervenciones, trabajo con padres de familia, etcétera, yo le decía que esta gama de búsqueda o ejecutar o coordinar implica quizás hasta un proyecto institucional. Quiere decir que este proyecto no va a durar una unidad, sino es transversal a todas las áreas. O sea, así como lo ven ahí, talleres de sensibilización, desarrollo, etc. Vamos a ponerlo de esta manera. Un colegio que es el María Reina Marianistas en San Isidro tenía como problemática de que a pesar del nombre, ¿no?, bastante cristiano, cercano y creyente del colegio, ocurría que las niñas, las jovencitas que egresaban quinto año de secundaria, muy poco querían saber del asunto espiritual. Y entonces decían, ¿cómo volvemos a ubicar todo este asunto? Y mucho tenía que ver con los padres de familia también, porque el estudiante seguramente estaba muy sensible porque fue una jornada vivencial para hacer su primera comunión, que se cumplir su sacramento. Pero y el padre no estaba muy involucrado, entonces no ayudaba en ese sentido. Entonces, esto me hizo recordar a toda esta cantidad de posibles oportunidades de aprendizaje. Por lo tanto, esto más aterriza, por decirlo, y lo comenté, como para un proyecto de aprendizaje, o en todo caso un proyecto institucional transversal. Quiere decir que durante todo el año va a ser el proyecto que va a movilizar los intereses y esfuerzos de la institución educativa para esto, porque tiene un fin alto de exigencia. Van a tener muchos proyectos que dejarse a un lado porque esta es la prioridad. Entonces, pero lo que luego muestra el grupo, y ojo que con estos talleres de sensibilización, campaña de reflexión, todo, aquí ingresan posible todas las áreas de la institución educativa. Pero de algún modo esta era una primera parte de ir ubicando cuáles son los problemas de la institución y de qué manera podemos ir a atenderlos a través de unas posibles oportunidades. Y en la parte inferior, por favor, bajen, en la parte inferior, al final, solamente habían recogido algún aspecto, por favor, bajen, solamente habían recogido, maestro, por favor, donde estamos viendo, ahí, solamente habían recogido un aspecto que tenía que ver con el hecho de valores y promover la práctica de valores en la comunidad educativa. Entonces, aquí hay dos caminos. Uno, todo eso te va a servir para una estructura
de un proyecto de aprendizaje institucional o un proyecto de aprendizaje del área de religión, pero involucrando otras áreas. Porque si no, no funciona. Más aún si en unos colegios solo le dan 2 horas a la semana, ¿cómo va a moverlo? Va a estar luchando contra un gigante. El gigante son las otras áreas y los otros profesores y sus intereses. ¿Ok? Pero si una parte nada más de ello, quizás un primer inicio, una primera parte, si quieres, teórica del conocer, lo quieres trabajar, lo puedes aterrizar en una unidad de aprendizaje, en un proyecto. Y este podría ser el que se muestra aquí. Pero si este está involucrando las dos competencias, no pueden estar porque se ve bien las dos competencias, sino cuál de ellas va a trabajar. Si dice construye, básicamente es la teorización. Es que yo adquiero el valor cristiano, lo interpreto, lo comprendo, ¿no es cierto? Pero cuando digo asumo, quiere decir que yo lo voy a poner en práctica. Por eso yo decía, ¿y dónde está el asunto de la práctica? Por lo tanto, esta matriz de organización de la unidad quizás solamente aterrice a ello. ¿Qué pasa si yo aterrizo esta estructura para una primera unidad, pero tengo para trabajar en el año 9 unidades? ¿Puedo utilizar algunos de los elementos que estaba viendo arriba como necesidad de aprendizaje para las otras unidades? También. Quizás no en todas, quizás una después de la otra, para que de algún modo no se pierdan las intenciones que yo había analizado como mi interés de profesor de religión. Y en algunas de ellas, obviamente se entiende ahí que van a participar padres de familia. Eso se puede hacer. Pero finalmente en lo que está mostrando como estructura de esta unidad de aprendizaje es solamente algo específico, acotado acerca de los valores y que los profesores proponen que podría hacerse a través de murales y difundirlos en la comunidad educativa, ¿no? Entonces, como que todo esto grande se ha recortado en algo específico, pero cabe la posibilidad de que todo esto pueda ser un proyecto institucional o que pueda alguno de los aspectos ir repitiéndose y aterrizando en las diferentes unidades. Así es, maestra. Muy bien su observación, en el sentido de que, sí, pues una pregunta debe ser respondida y esa respuesta, porque esa pregunta no surgió del aire, sino de la situación significativa del problema, se convierte finalmente en una actividad auténtica. Lo auténtico implica dos aspectos. Una, la significatividad. Quiere decir que en verdad se recogió del contexto y por lo tanto para el estudiante le va a ser de importancia. Y el otro aspecto es que su forma de evaluar esa actividad significativa tiene que ser bastante objetiva. No a ojo de buen cubero, no a me parece, o no que creo, o que fue, uy, qué bonita fue la presentación. No hay bonito, tienes que tener criterios para poder evaluar. Entonces también se vuelve bastante significativa, real, verídica y constatable. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y es, de hecho, si es un proyecto de aprendizaje, implica una parte fundamental de su concreción. O sea, ¿qué has logrado con ello? Y esa es la evaluación. Y eso es a veces muy incómodo, muy doloroso cuando uno lo somete, ¿no? El gran esfuerzo que han hecho los profesores, el profesor un poco en solitario, ¿no? A veces con el desinterés de los directivos, a veces con un poco los manejos y las maneras que tienen algunos colegas de decirte no, no tengo tiempo, tengo que hacer mis cosas y no te ayudan, puede desanimarte. Y encima te dice, vamos a evaluar pues qué has alcanzado con ello, ¿no? Con todo el esfuerzo que has hecho, has movido a los chicos, los has sacado a la calle, han ido por aquí, por allá, un desorden, todo, y qué se ha logrado. Y eso, esa es la parte un poco más complicada y pesada. Pero todo proyecto de aprendizaje, mira, si una unidad de aprendizaje lo denominas en su logro por las calificaciones, un proyecto de aprendizaje por las calificaciones, pero además por el impacto que ha tenido y por el grado de transversalidad que haya tenido para las otras áreas. Entonces tienes otro sistema de medida para ello, más riguroso. Por eso es que definamos, ¿qué estoy haciendo? ¿Una actividad o un proyecto de aprendizaje? Si solo es en mi área, así muevas a todo el colegio en una tarde, es una actividad de aprendizaje y no es un proyecto. Sí, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Gracias, maestra, por su comentario. Nos está ayudando bastante. Maestro, y último ratito para ver A ver. también en esta parte, las maestras que han elaborado esta situación significativa mencionan que van a trabajar las dos competencias. Yo sugiero, ¿no? De repente determinar una competencia, las capacidades, porque nosotros, usted en un principio mencionó que vamos a tener en cuenta los estándares, ¿no? De aprendizaje. Entonces, yo les pregunto a las maestras, ¿no? ¿Cuántos desempeños van a utilizar las maestras para que logren evaluar esta... Esto vamos a verlo en este momento, profesora.
Sí, yo no quiero mucho adentrarme, porque si no, de pronto en esto nomás se va a corregir varias cosas, cuando lo que Sí, se quiere sería bueno, mostrar maestro, de repente es un quedarnos estándar. con esto y lograr de repente solamente, porque acá tenemos mucho para ver, maestro. Es muy interesante esta actividad. Gracias, maestro. Ok, vamos ahora sí, maestros, yo los felicito en los dos grupos que he estado, muy bien aterrizado, había un tema sobre el uso de los móviles, ¿no? Que parecía un poco que no tiene que ver con religión, ¿no? Parecía de PT o otra cosa, pero en verdad, imagínense, finalmente tiene una cercanía con los valores, con la solidaridad del otro que no tiene un teléfono con megas, y tiene que ver también mucho con la familia y el valor de la familia que ha hecho un esfuerzo para entregarte un aparato y no para que lo mal uses, ¿no es cierto? Era para educarte. Maestros, yo quisiera pasar al, si no, en verdad los tiempos nos van a ser más cortos, un poco explicar lo que la maestra nos ha estado diciendo. Y esto, como yo sé que está dentro de la estructura de lo que estoy queriendo trabajar, cómo yo sé si esto está en el asume, en el construye, y dónde están las capacidades, porque hasta ahora estoy solamente viendo qué quisiera que aprendan, y de una manera relativa las competencias, pero el asunto y tema hoy es el tema de qué voy a evaluar. ¿Sí? Quería ya pasar a esta parte positiva de lo que es el sistema de evaluación y mostrarle ya una estructura que ya está hecha de religión. Por favor, si me lo permiten, los avances se han hecho. No se quiere mover de aquí. Ok, vamos por acá. Vamos a cerrar de nuevo esto. Ah, ahora sí, creo que sí. Y ahora sí está. Maestros, necesito su atención aquí para poder interpretar, porque nosotros planificamos también, no también, planificamos siempre en función de documentos normativos. Lo que tenemos a continuación es un poco la explicación de cómo se va a evaluar, porque si ya básicamente tenemos ya identificado qué quiero que aprendan, ahora lo que necesitamos es y cuál va a ser mi criterio para evaluar y qué voy a evaluar para decir que mi evaluación es básicamente significativa, representativa y objetiva. Y entonces tenemos aquí a continuación esta información. El Ministerio de Educación, a través de la dación de esta información, perdón, ¿qué es esto? Ya. En el mes de mayo del año pasado, nos muestra, nos envía esta RBM 094, que implica una muestra de cómo vamos nosotros a evaluar formativamente a partir de este año, no es para este año, ni para mediados de año, ni para cerrar el año 2020. Esta es una normativa que no toca para nada el tema del COVID ni la pandemia. Es entonces normativa para aplicar vigente y que está corriendo ya. Entonces, a partir de esta es que tenemos que poder interpretar algunos aspectos y esto pasa por lo siguiente. ¿Cómo sabemos que estamos trabajando por competencias? Esa es la pregunta clave aquí. ¿Cómo yo sé que en realidad interpreto el modelo y por lo tanto digo, soy un profesor, ahora sí, moderno y en competencias? Entonces, algunos señalan de porque están utilizando instrumentos de evaluación y son en verdad engorrosos y bastantes. Entonces, como dicen que se trabaja en competencias porque utilizo cantidad de instrumentos, debe ser así. Otros señalan de porque estoy reconociendo potencialidades individuales de nuestros estudiantes. Y dicen que trabajar en competencias implica pues seguramente una evaluación diferenciada en cada uno de ellos. Puede ser de manera. Otros dicen porque pues, tengo un directivo que me monitorea, ¿no? Se acerca a mí a cada rato y entonces finalmente a veces valida o tacha mi desempeño. Entonces, pues, parece que dice que estoy avanzando, dice, en conocer y poner en práctica el modelo por competencias.
Y por ahí otro dirá, porque de algún modo, pues ya subí de escala magisterial, estoy concursando, ahora viene creo el examen para nombramiento y para escalas también. Entonces, por lo tanto, estoy participando constantemente en un sistema de evaluación externo y me imagino, pues como estoy dentro del marco normativo de la ley de la reforma magisterial, pues estoy en competencias. Entonces, mucho y gran peso tiene el saber cómo estoy evaluando y probablemente de la manera como estoy evaluando es que estoy trabajando o no, o medianamente en competencias. Y eso hay que tenerlo con precisión. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo decimos que estamos evaluando? Decimos, algunos dicen porque cuando estamos midiendo, cuando estamos calificando. Otros dicen, ya entendí, cuando yo estoy retroalimentando, pues tanto me pedían el informe mensual del año pasado, y tu retroalimentación, ¿cómo lo has hecho? ¿Y qué utilizaste? Que utilizaste una escalerita, utilizaste las orientaciones de tal o cual pedagogo. Otros dicen porque finalmente evalúo cuando estoy valorando, y no necesariamente cuando retroalimento. Quiere decir, cuando le pongo un valor, un reconocimiento a algo que ha hecho el estudiante. ¿Bien? Es lo que te dice los documentos específicos del Ministerio de Educación. Que la evaluación es un sistema, dice, es un proceso sistemático. ¿Y qué implica lo sistemático? Que está organizado. Y además que es continuo, mediante el cual se va a determinar dos aspectos muy importantes. Gradualidad y forma. Quiere decir el grado y el modo como se están alcanzando esos propósitos de aprendizaje. Ojo, ya tenemos el propósito de aprendizaje más o menos identificado con la situación significativa. Con ese título de la unidad, estoy acercándome a lo que yo quiero que ellos aprendan. Sin embargo, todavía falta una precisión, ¿no? Que es el desempeño, obviamente, llamado así, precisado, ¿no? Para tenerlo con mayor claridad. Y eso es lo que voy a dejar como tarea. Entonces, quiere decir que yo evalúo formativamente cuando de algún modo estoy recogiendo el grado y modo, cuando esto está planificado y cuando considero de que es un sistema continuo. Lo que quiere decir es que no estoy evaluando para ese momento, sino que esa evaluación y ese resultado lo voy a utilizar posteriormente. ¿Cómo yo voy a utilizar un resultado? Si yo ya al muchacho, vamos a decir, ya lo desaprobé, o ya lo aprobé, ¿de qué me sirve tener ese elemento? Que en verdad ya no quiero verlo porque es enero y febrero y estoy en mis vacaciones. El sistema obliga de algún modo a estar dándole miradas en el sentido de ese resultado para poder replantear. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Por lo tanto, aquí lo que determina en lo que tú vas a evaluar es el propósito de aprendizaje. Por eso decía, paso 1, determino cuál es mi propósito de aprendizaje. O sea, ¿qué necesito yo que aprendan los estudiantes? Y ya lo he ido identificando, tanto con lo que me dice mi CENEP, con lo que dice mi estructura de ONDEC, pero por otro lado también porque son necesidades que me está pidiendo nuestra institución educativa. Aquí va otra pregunta. ¿Cuáles son los problemas más importantes en la evaluación de los aprendizajes? ¿Qué quiere decir? Que sí hay problemas en la evaluación. Que no es que evalué y ahí quedó. A veces queda una situación y claro, ya subiste notas hacia aquí y dices, creo que ese muchacho, que ese estudiante merecía otra calificación, o arriba para abajo, pero necesitaba otra calificación. Quizás he generalizado una cantidad de evaluación para todos, en paquete, como se dice, y había que yo identificar algunos aspectos particulares, no lo he hecho. O el mecanismo esta de la justicia, ¿no? Que quiere decir, vamos a ser justos para todos. Yo, en todo caso, ¿yo por qué tengo que ser el malo? En todo caso, otras áreas también, de algún modo, están colocando calificaciones. Y entonces, se cree que posiblemente los problemas en mi evaluación sea ello, la poca objetividad y esa justicia a veces mal interpretada por los docentes cuando queremos poner una calificación y de pronto después queremos cambiarla porque consideramos de que no era la correcta que he colocado, pero ya la puse, ¿no? Y entonces, ¿puedo corregir eso? A ver, permítame otra vez, o viene la mamá, o viene el estudiante con su carita diciendo, mi profesor, mire qué pasó, y entonces, ya está bien, que sea la última vez, ya. Ay, ¿quién es el encargado de CIAGI para mover esa calificación? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Fue el espíritu navideño, maestro? ¿Qué hizo que usted cambiara sus puntos de vista con respecto a la evaluación? ¿Cuál era su criterio para evaluar? Porque nosotros debemos tener un criterio para evaluar.
Quiere decir, ¿cuáles son mis considerandos y mis aspectos que yo he tomado en cuenta para poner una calificación? ¿Qué era? ¿La participación? ¿Era el que llegue temprano? Y mucho tiene que ver con qué instrumento voy a utilizar. Y en mi instrumento de evaluación, ¿qué voy a anotar y qué voy a colocar en el sentido de que lo que para mí es importante? Entonces, ahí tenemos una serie de circunstancias, una serie de cosas que a veces no aterrizan muy bien en el sentido de lo que queremos lograr. Entonces, pone en duda nuestro sistema curioso de evaluación muy particular de cada uno, porque cada uno tiene su criterio de evaluación a veces que pesa más allá de lo otro, ¿no? Y podemos caer en subjetividades terribles, como este que el director te dice, ¿sabe qué? Esos chicos son de la escolta, por favor, un puntito más, ¿no? O lo que a veces oferta algún tutor diciendo, no se preocupen chicos, los que participen del desfile escolar, ¿no es cierto? Van a tener un punto adicional, qué sé yo, en arte, en historia, no me vengan con que también en religión. La lista ya se le envió a los profesores, lo van a reconocer. ¿Qué criterio de evaluación corre ahí? ¿Qué pasó? ¿Eso es responsable? ¿Eso es un asunto que tú habías considerado? Cada uno tendremos que ir mirando qué tan objetivo he sido y qué tan justo. Eso lo dice la teoría, pero en la práctica quizás yo hago eso y al final tomo un examen para todos por igual, ¿no? Y no he considerado las diferencias entre uno y otro. Y como soy muy exigente, y esa es la fama que tengo en el colegio, ¿no es cierto? Exigente, duro, uy, cuidado, ese profesor es terrible. ¿Te tocó con qué profesor te tocó? ¡Ay! Pobrecito de ti, no sabes lo que te va a hacer padecer, ¿no? Y hay profesores con su fama, ¿no? Pasan ahí, le tiemblan todos, porque tienen un criterio de evaluación amparado en qué? En normatividad, en su punto de vista, en su parecer, o porque creen que su área es mucho más importante que las otras. Entonces, ¿qué nos va a librar de todos esos asuntos y argumentos que pueden proponer estudiantes hasta padres de familia? Mi objetividad al evaluar y la justicia al poder aplicarlo, pero en el sentido de que tengo la claridad de cuál es mi criterio de evaluación. Entonces, la subjetividad nos puede traer problemas y el asunto es que nosotros tenemos que ser cada vez más objetivos para poder trabajar, ¿ok? Y no caer en una arbitrariedad o un abuso en el sentido de que nosotros somos los que determinamos finalmente la calificación. Ok. Aquí está un poco lo que les decía. Juicio de valor, aplico el instrumento, vuelvo y regreso y lo tengo que volver a mirar. Entonces uno dice, ¿en qué momento lo voy a hacer? Ahora el sistema que te propone para el 2021 nos va a permitir hacer eso, que es lo que nos está mostrando el actual vigente sistema para el año 2021 a través de la 273. Entonces aquí te dice, ¿cuál es mi parámetro? Criterios, indicadores. Entonces vamos a tener que tener la precisión. Si encuentro una sesión de aprendizaje y dice, a ver, propósito de aprendizaje, la sesión, y dice, criterio de evaluación, y pone mapa conceptual. ¿El mapa conceptual es un criterio de evaluación? No, otro dice, evidencia de aprendizaje, y dice, exposición. ¿La exposición es la evidencia de aprendizaje? No, dice, evidencia de aprendizaje, dice, lista de cotejo. ¿La lista de cotejo es una evidencia de aprendizaje? Ay, pero una palabra distinta a la otra da lo mismo. No da lo mismo, porque lo estás haciendo subjetivo, el mecanismo de evaluación. Y eso no debería de ocurrir. Entonces, ¿cuál es ese criterio? Esta 94, entonces, cuando aparece, te va señalando algunos aspectos y es importante ir revisándolos porque al final es un documento matriz que te va a servir para evaluar. Dice, ya, claro, eso lo sabemos, ¿no? Ayer que habíamos visto un poco de la teoría esta interpretativa, el centro, ¿no es cierto?, de educación es el estudiante. Oh, okay. Pero esta te debe de servir, dice, con una finalidad de evaluar básicamente el desarrollo de las competencias, dice. No habla de contenido. Y además dice que todas las competencias deben ser planteadas para el año y abordadas todas en el periodo lectivo. Claro, eso no ha pasado el año anterior, porque solo se desarrollaron una cantidad en primaria y en secundaria solo 17. Y había que ver la capacidad del colegio, los profesores para poder desarrollarlas y cómo acabar el año. Algunos han estado evaluando todavía hasta el 15 de enero, porque no lo tenían bien claro cómo iba a ser. Pero acá dice todas. Es por eso que todavía ha quedado pendiente el tema del 2020 y hasta ahora no se cierra. Se va a cerrar en diciembre de este año.
porque todas tienen que ser evaluadas, porque lo dice la 94, porque todo este sistema está amparado en la 094. Entonces es importante el documento. ¿Qué además te plantea este documento muy importante? Los niveles de avance del desarrollo de las competencias. Dice que hay que mirarlos, hay que ir viéndolos. Si no los hemos anotado, pues ahora tendrá que ser considerado para nuestro no solo saber, sino nuestra práctica. Y el enfoque de esta evaluación debe ser de carácter formativo. Entonces, algunos profesores van a decir, yo no veo ninguna diferencia. En verdad, yo veo que esto es igualito que lo otro. ¿Qué han cambiado? Le han cambiado de nombre nomás, no sé. Son caprichos del Ministerio de Educación, cada año que se les ocurre cada cosa. Le han llamado evaluación formativa. Es igualito como yo evalúo, te tomo examen y se acabó. Yo soy el dueño de mi sesión. ¿Quién me va a decir algo? Dicen algunos colegas. ¿Y por qué es formativo entonces? Porque implica otro mecanismo, otra forma de evaluar o otros criterios de evaluación. Y la respuesta está en el criterio de evaluación. Ahí está la explicación de por qué se es o no se es formativo. Muy bien. Otro elemento más que acuña y formaliza de una manera más exacta. Debe la evaluación tener como finalidad brindar retroalimentación. Quiere decir, voy evaluando ya desde el comienzo. No voy a esperar todo el desarrollo de la sesión para recién, ¿no es cierto?, evaluar. No, yo ya estoy evaluando desde la primera entrega que me hagan. ¿Y a través de qué voy evaluando y dándole forma? A través del procedimiento que se llama retroalimentación. Entonces, si hay una diferencia. No es que explico y trabajan los chicos y luego, chicos, los últimos 10 minutos, examen, prueba. No, ya no va ese mecanismo. ¿Y entonces dónde quedó la retroalimentación? Dice un profesor, ya entendí. Es cuando yo refuerzo, ¿no? Cuando algo que no entendieron, le vuelvo a explicar. Eso es reforzamiento, no es retroalimentación. Ahí hay una diferencia que tenemos que ir marcando, un poco con la lectura, pero también con la práctica. Yo refuerzo algo que ya hice, y sí, repito lo que ya había hecho. Eso es reforzar. Pero yo retroalimento porque he ido recogiendo cantidad de información básica, importante, y sobre eso empiezo a hacer altos y acompaño al estudiante a través de preguntas y mecanismos. Entonces, para mejorar el producto, porque yo no quiero, así como lo dejo, el producto va a venir solamente por cumplir, y yo lo que no quiero es que los estudiantes cumplan, es más, entre ellos se van a copiar lo que me van a enviar, ¿no es cierto? Si no quiero algo de mayor consistencia y seriedad, por lo tanto tengo que retroalimentar. Y aquí hay otro aspecto, pues, los niveles de desarrollo de competencia sí se van a medir en ese sentido para poder enfrentar una situación y problema del contexto determinado. Quiere decir que tiene que ser básicamente significativo, lo que decía la colega. En realidad tiene que ser una actividad auténtica y ser evaluada también auténticamente. Carles Monero hablaba de eso. ¿Qué es la evaluación auténtica y cuál es la no auténtica? Y eso es muy interesante en su parecer. Ok, vamos con el asunto claro de lo que te señala la normativa y por qué es tan importante conocerla. Te dice la 094 que existe una evaluación para el aprendizaje y una evaluación del aprendizaje. Ya, vamos a decir que esa es la gran novedad, por decirlo. Una evaluación para el aprendizaje y una evaluación del aprendizaje. Dice que la evaluación para el aprendizaje tiene una finalidad esencialmente formativa. Es lo que haces. Maestro, sus audios. ¿Quién está con el audio? Mil disculpas. A ver. Esto quiere decir que de algún modo es lo que se trabaja constantemente en el aula. Son las sesiones de aprendizaje, evaluación para el aprendizaje en el aula. Maestra Lilia, su audio, por favor. Que de algún modo utilizas el mecanismo de la retroalimentación, pero además en la evaluación para el aprendizaje debes de preparar sesiones específicas y seguramente con desempeños acotados o precisados porque algo en esencia y con exactitud vas a desarrollar. Puede ser para 2 horas. Por lo tanto, la evaluación para el aprendizaje sería lo que constantemente estás haciendo en el aula. Una después de otra sesión. Y la evaluación del aprendizaje, que es la otra forma, tiene una finalidad de certificar, de corroborar, de probar que todo esto que estuviste haciendo anteriormente es cierto. Es cierto. Sí, así fue.
Efectivamente, yo lo pruebo. Entonces, el año pasado esperábamos muy ingenuamente que el Ministerio de Educación en el mes de diciembre aplicara la evaluación del aprendizaje, pues, con un examen, con una prueba, ¿no? Con una, no sé, un mecanismo, una especie de prueba S, vienen, ¿no? Aplican y se van. Por eso se le decía al profesor, por favor, profesor, si ya estamos evaluando y tenemos evidencias de aprendizaje, para poder evaluarlas y calificarlas, tenga mucho cuidado y sea objetivo. Porque cuando venga el examen del ministerio, nos va a tomar, nos va a atrapar, nos va a encontrar en un asunto que todavía no habíamos terminado de hacer bien. Tú le habías puesto al estudiante A, y no va a ser que resulte con una B o una C con la prueba que haga el ministerio. Finalmente, el Ministerio de Educación lo que nos dijo a las instituciones educativas es, háganlo ustedes. Ustedes hagan el cierre. ¿Por qué? Porque ustedes van a colocar una sola calificación en el CIAGI acabando el 2020. Aquí estaba una muestra entonces de que te estaba diciendo, vea usted el mecanismo de cómo lo hace. Y esa es la gran pregunta aquí. ¿Cómo se hizo? O sea, ¿de qué manera pudieron ellos hacer? A ver, ya, ok, listo. Entonces, lo que aquí necesitamos es un poco ser bastante sinceros. Ser bastante sinceros. Y este es el momento de la sinceridad. Este es el paréntesis de la sinceridad. Bajo una pregunta. Y la pregunta es, maestro, maestra. Si estamos hablando de competencias, y en este caso de religión, que tiene 2 competencias, usted puede decirme si el año 2020 los estudiantes desarrollaron las competencias. Si estuviste a cargo de otras áreas, no religión, el año pasado, 2020, ¿cuál fue tu criterio de evaluación para luego decir, anotar y luego subir esa calificación hacia aquí? ¿Cuál fue ese criterio? ¿En realidad desarrollaron competencias los estudiantes? Estamos dándole una mirada específica de lo que quiere el sistema y quiere desarrollar competencias. Y que ahora quiere completar las competencias, dice, o alcanzarlas o nivelarlas, no sé. Pero habla del desarrollo de las competencias. ¿Cómo fue ese criterio? ¿Qué tomaste en cuenta para decir, sí, este estudiante merece una A, este estudiante merece un 18, o este estudiante un 11, o quizás una descalificación, que estabas prohibido de colocarla, ¿no? La norma decía, no puedes poner jalado ni la C. Ya, pues, si al que le pusiste B, ¿cuál fue el criterio? Y al que no lo pusiste porque no lo alcanzó, no lo logró, no lo desarrolló, no oportunidad, no se presentó, ¿cuál fue el criterio? Esa es la gran pregunta. La gran pregunta es, ¿los estudiantes del Perú el año 2020 desarrollaron competencias? ¿Sí? ¿No? Medianamente, ¿en base a qué criterio usted me dice esa respuesta? ¿Cuál fue tu criterio de evaluación? ¿Qué fue? ¿El recuerdo de ese muchacho, esa muchacha que tenías del año anterior? Que era muy bueno, pero pues ahora no tiene un celular para enviarte su evidencia. Y recuerdo eso, ¿le pusiste calificación? ¿Cuál fue tu criterio? La cantidad de evidencias que envió, 10 evidencias, pobrecito y todo eso. Y en verdad mezcladas, pero el asunto es como, a ver, el área cuántas competencias tiene, tiene 3, dice el profesor de ciencias sociales. Y entonces, bueno, pues las reparto, bueno, 3 para acá, 3 para acá. Sí, están bien, bueno, la verdad no se notan, ¿no? Y uno está mirando y qué borroso, le ha tomado la foto, mala foto, pero en fin, me puede servir. Ya está, pobrecito, mira el esfuerzo. Hay que valorar el esfuerzo del estudiante que hizo para enviar su evidencia. Entonces, ¿cuál fue tu criterio? Valorar. La valoración, la justicia, lo subjetivo, lo objetivo. ¿Cuál fue tu parámetro? Porque el trabajo estaba bien. ¿Y ese trabajo con qué se correspondía? ¿Con qué de la estructura de tus estándares se correspondía? ¿Tenías una mirada de ello? Entonces, ¿qué te está diciendo la norma? ¿Cuál tendría que ser el criterio? Y sí, el documento te señala con claridad y efectividad de que hay un criterio específico para evaluar las competencias. Y este de algún modo debe describir esas características. Y es muy importante tenerlos en cuenta. Te dice lo siguiente, que ese criterio se denomina juicio de valor y que de algún modo a partir de ello tú puedes desarrollar competencias porque te va a describir características, cualidades de lo que se tiene que valorar. Me sigo preguntando, ¿cuál es ese criterio? ¿Qué se nos pasó? ¿Que por ahí algún profesor no lo hizo con exactitud medianamente
poco, apocado, mediano, estaba deprisa, ya llegaba la Navidad, quería uno terminar el siají, que le digan, ya cumplí, profesor, listo, adiós, nos vemos en marzo. Entonces, esta normativa también te hace precisiones conceptuales de algunos de los aspectos que nos deben de servir en el sentido de la planificación. Entonces te dice lo que es un propósito de aprendizaje, que es muy importante. Te habla de lo que es un desempeño y la precisión, que ahora espero alcance un poquito el tiempo para explicar. Y además te habla de una rúbrica, que te dice que te sirve básica y fundamentalmente para la evaluación del aprendizaje. Entonces, no tenemos un poco la explicación básica de lo que es. Ahora se los voy a señalar. A ver, un momentito. Cierro otra vez esto. Entonces, se está demorando esto en abril. Entramos aquí. Con este lo explicamos también con el documento normativo del área, perdón. Okay. Entonces, dice la normativa lo siguiente. Yo puedo específicamente tener mi criterio de evaluación porque son mis estándares de aprendizaje. Y mi estándar de aprendizaje tiene un descriptor. O sea, te está diciendo qué es lo que debería lograr. Posiblemente el año pasado no tenía una cantidad de evidencias, pero estas tendrían que guardar correspondencia con ese estándar. Pero, ¿dónde está ese estándar? Si son otras áreas, los estándares están en el documento llamado CENEP. Y yo recomiendo el CENEP 2017 porque tiene mayor claridad, está más distribuido, porque está en colores, es más dinámico para poder ir extrayendo aspectos de lo que dice el estándar y su descripción. Entonces, en estos estándares, lo que vienen son descriptores que se le llaman desempeños complejos. Y hay que entender lo siguiente, maestros. A ver. Alguien opuesto a toda esta movilización de los aprendizajes para la reforma educativa va a decir, yo cuándo, dígame usted, ¿cuándo voy a ver el resultado de todo esto que están haciendo con el CENEP y las rúbricas y no sé cuánta cosa que se les está ocurriendo? Y la respuesta sería, yo lo voy a ver después de 12 años promedio. Pero si es que usted también está trabajando en competencias. Porque recién vería el resultado del perfil de egreso, ¿recuerdan ayer? De ese muchacho que ha terminado el 5º año de secundaria. ¿Qué? O sea, voy a esperar 12 años para ver si las competencias se alcanzaron. Así es. Entonces, lo que yo estoy evaluando no son competencias. En verdad, no en toda su dimensión. No se puede evaluar una competencia hasta que termine 5º año. Entonces, ¿qué estoy evaluando? Lo que debemos evaluar son los avances de esa competencia, porque esa estructura llamada competencia de aprendizaje tiene, felizmente, cortes, que son niveles de esa competencia. Y ese corte, cada uno de ellos tiene un descriptor que se llama estándar. Es un descriptor de desempeños complejos, separados con un punto, seguido otro punto y otro punto. Esa es la matriz que tenemos que estar mirando y orientándonos para poder planificar. Porque te va a ayudar a mirar el estándar que corresponde en secundaria. Tenemos, ¿no es cierto?, el nivel que es nivel 6 y tenemos el nivel 7. Y nos va a ayudar a ir viendo y visibilizando niveles concretos para poder evaluar. Entonces, 3er, 4º y 5º año en el nivel 7, 1er y 2º grado en el nivel 6. Por eso es que a veces resulta un poco absurdo cuando un profesor ha desaprobado de año a un muchacho de 1er año de secundaria, pero lo desaprobó. Entonces la lógica sería, es que el estudiante pues no, es que no responde, por eso ha quedado desaprobado de año.
Pero si el cierre del estándar es en segundo año, ¿por qué lo ha desaprobado? Es lo mismo, un muchacho desaprueba tercer año de secundaria, cuarto año de secundaria. Pero ¿cuándo se va a medir ese estándar en toda su concreción y dimensión? Recién en quinto año. Por eso es que muchos dicen que la lógica de este sistema apunta a que los chicos no desaprueben. No debería haber desaprobados. Y luego por otras circunstancias que el día jueves voy a explicar. ¿Por qué además se dice de que no van a salir desaprobados? Porque hay otro sistema también detrás de ello. Entonces, quiere decir que cada una de las competencias tiene niveles. Niveles. ¿Cuántos niveles son? 8 niveles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el octavo nivel se le llama D. Quiere decir destacado. Es el excelente. No es el que estamos buscando. Nosotros estamos buscando el nivel que corresponde a lo que estamos trabajando. Ahora, si hay estudiantes, pues en lo excelente, muy bien. Pero no es lo que estamos tratando de buscar o identificar. Es así. Por lo tanto, vamos a ponerlo así. Si construye su identidad, estándar de otra área, y estamos buscando en el nivel 6, que corresponde al primer y segundo grado. Y tiene descriptor, que son básicamente 7 exigencias. Yo tendría que tener durante todo el año 2020 mínimo 7 productos. Para que cada uno de ellos, no es que en cantidad, son 7 y 7, no. Se relaciona con con el otro. Entonces, 7 y 7, yo puedo decir que se alcanzó y se desarrolló durante todo el año 2020 la competencia. Pero aquí hay un problema. La 193, la normativa para el cierre del año 2020, te dice que deben considerarse para evaluación las evidencias más relevantes. Quiere decir que estas que pude encontrar sobre esa competencia tienen que ser de alta calidad para ser consideradas. Entonces quizás te pedía 7, el desempeño, ¿no? Los desempeños complejos del estándar, pero las evidencias que tenían no eran 7, eran 5. Pero de esas 5, solo 3 te valen. Y ubicadas quizás ni siquiera necesariamente con 3 de ellas. ¿Y ahora qué calificación le pongo? Dependerá de la institución educativa que decidió en diciembre del año pasado. ¿Su institución lo decidió así? ¿Tuvo esa mirada? Si lo hizo, bien, porque esa era la intención. Y ahora vamos a trabajar también así, mirando ese estándar. Y eso nos va a ayudar a tener una visión más clara de lo que estamos buscando. Porque en tanta complejidad que si te programan, no te programan 2 horas acá, y etcétera, no vas a poder reunir todas quizás. Y entonces la institución dice, ok, son 7 exigencias de esa competencia, pero en mi colegio solo vamos a utilizar 5. Porque no se puede, pues los chicos no envían muchas evidencias. Y 5, y bueno, 5 puede ser. Y si logra 4, ya pues pone 18. ¿No? Y si logra 3, ya pues 13 y así, ¿no? Y si una, no, ya pues, él no va. Descalificó. Que lleve su carpeta de recuperación, que siga de marzo a junio este año y quizás hasta diciembre otro acompañamiento para que pueda superar y desarrollar esa competencia. Entonces, sí existe el criterio y ese es el criterio. No es la justicia, no es el asunto subjetivo de que qué pena, hay que darle su apoyo, mira cómo se va a sentir el enorme esfuerzo que hizo, no es que se enfermaron, etc. Va a sonar bien duro, pero la idea es esa. Si vamos a hablar de competencias, tenemos que mirar entonces los estándares de aprendizaje. ¿Y el área de religión lo tiene? Claro que sí, también tiene una estructura. Pero está organizado así como el CENEP, que tienes que buscar el texto donde está, este es, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, es mejor tener una estructura para eso. Y un procedimiento que es este PPT que se lo voy a compartir, donde podríamos ir aterrizando esto. Entonces, yo estoy trabajando segundo año de secundaria y mi estándar y mis exigencias corresponden a segundo año de secundaria. Pero necesito colocar en la tabla también los que corresponden al estándar superior. ¿Pero para qué si yo no lo estoy trabajando? Le estoy diciendo que yo trabajo segundo año de secundaria. ¿Por qué en mi matriz tengo que poner el que sigue? Porque tienes que tener un referente de qué chicos están superando la exigencia de ese estándar. Pero también tienes que tener el anterior. ¿Para qué tengo que tener el anterior? Para que me sirva como referente, ¿no es cierto?, de lo que tenía que haber logrado antes de haber llegado a mí. Oye, pero esa ya corresponde al ciclo 4 y esa es primaria. Perdón, ciclo 5, ¿no? Y primaria.
Sí, así es, que es quinto y sexto grado de primaria. Entonces tienes el que te interesa porque vas a trabajar, el superior y el anterior. De tal modo que puedes visualizar qué intenciones y exigencias tiene. Y si tenías el último del séptimo, necesitas el otro, que es el número 8, de la exigencia, ¿no es cierto? Del destacado, para saber qué chicos extraordinarios también tenemos, porque pueden haberlos y ojalá que sea así. ¿Para qué me sirve tener una matriz? Porque me ubica en los intereses de lo que yo quiero evaluar. Porque ahora voy a evaluar los diagnósticos, ¿no? Las carpetas de recuperación. ¿Cuál va a ser mi criterio de evaluación? ¿Cuál va a ser mi criterio? Otra vez la justicia, lo subjetivo, la cantidad que me envíe, si trae el portafolio y todo eso que tanto nos decían, puede traerme cantidad de evidencias. ¿Cuál va a ser mi criterio de evaluación? Estándares de aprendizaje de esa competencia. Pero si no los alcanza, ni medianamente, entonces el estudiante no ha desarrollado competencias. Por lo tanto, vuelve la pregunta. El año 2020, los estudiantes de la educación EBR del Perú, ¿desarrollaron competencias? ¿Sí o no? Medianamente, ¿por qué? La respuesta es, ¿cuál fue tu criterio de evaluación? Y eso tendríamos que tenerlo en cuenta. Entonces, esta más o menos es la estructura. Perdón, más o menos así. Claro. Lo que está en celeste, que dice desempeños, quinto ciclo, séptimo ciclo, ahí están los grados, corresponderían a secundaria. Si es que quiero tener todo completo en secundaria, ¿no? Pero también tengo que tener en cuenta, ¿no? Mi ciclo quinto y mi ciclo 8 para poder tener la referencia. Y los ubico de acuerdo a las capacidades, ¿no? Para eso hay poco hay que leer. Esta estructura deben de tener todas las competencias, todas. Si son 31 competencias, como una sábana gigante. Imagínense en la sala de profesores. Y te va a ayudar a visualizar para que en el momento de planificar un poco no pierdas de vista las exigencias que se querían. Más aún si ahora vas a tener que replantear y replanificar para este año 2021, porque esa es la oportunidad que se nos presenta a través de experiencias de aprendizaje. Quiere decir que mi experiencia de aprendizaje tiene que estar también amparados en estas formas y estructuras de trabajo. Esa es la idea, ¿no? Perdón. Matriz. Esto que se ve aquí es un avance de una estructura que correspondía a ciencias sociales. Esta es una matriz matemáticas. Aquí está completa, las matemáticas están completas. Esta es de desarrollo personal. Solamente ellos se cogieron su desempeño, ¿no? Que era el séptimo ciclo. No pusieron el otro superior, ¿no? Era un avance. Este es en inglés. Ahí está su avance, su relación con sus capacidades. Y este de comunicación. En verdad el ejercicio era de que ustedes hicieran esta estructura de religión, entonces. Pero esta ya la tenemos. Ya en un trabajo anterior lo han podido hacer unas colegas, así que vamos a contar con ello. Y es esta estructura que quiero mostrarles. Salgo de acá. Listo. Entonces, porque ahora que necesito que funcione se queda. Está un poco lento esto para abrir. Eso es.
Está demorando, disculpen abrir, no sé qué pasó, que está lento. A ver. Uy, parece que el maestro Adriano ha tenido un problema de conectividad, ¿no? Profesor Adriano, parece que sí. Bueno, tan interesante está escuchando, detenidos. Pero bueno, este tema de la conectividad nos está pasando a todos. A ver, hoy justo está llamando el profesor. ¿Aló? Padre, el maestro sí, pues ha tenido problema de conectividad, ha salido, pero bueno, esté atento, padre, o quien esté a cargo del soporte técnico para poder admitir al maestro. Bueno, mientras tanto, algunos anuncios. El día de mañana tenemos el taller de bueno, materiales, herramientas digitales. Les he compartido por el grupo, digamos, listado de requerimientos que vamos a necesitar. Así que, maestros, tengan por favor en cuenta, en consideración. Dado que va a ser un taller, necesitamos que estén con sus laptops o con su PC, ¿ya? Pero, digamos, si es que van a trabajar con la computadora, con la PC, sugiero que tengan ya a la mano instalado de repente el audio, ¿ya? Porque vamos a hacer una grabación, vamos a hacer un video bonito de bienvenida, ¿no? Ya que estamos cercanos ya, ¿no? A recibir a nuestros estudiantes. Hay que preparar esa bienvenida, hay que preparar esa primera interacción con ellos a través de justamente el uso de ¿no? de las herramientas digitales. ¿Sí? Entonces, si ya lo han chequeado, excelente. Si tienen alguna dificultad, aprovechemos mientras el maestro está por ingresar, de repente ya para finalizar, no sé, alguna situación, alguna dificultad de repente en relación a la lista de requerimientos, bueno, me lo pueden hacer llegar, ¿no? Aprovechando que estamos, ¿no? en este tiempo libre, ¿no?
en el grupo lo he compartido, queridos maestros. Es esta que está aquí. ¿Lo observa? ¿Lo observa, Katy? ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, ¿no? Sarita, Katy. Uy, ¿me oyen? ¿Me sienten? Bueno, estos son los requerimientos técnicos. Una PC de escritorio o una portátil, que puede ser una laptop. Contar con el sistema operativo Windows 10, celulares con sistema operativo Android, cuenta de correo electrónico en Gmail. Sí, también les voy a enviar ahora de acá un rato un enlace a través del Drive para ir, ¿no? Ustedes van a tener que descargar unos materiales que se les va a enviar a través de, ¿no? de esta, digamos, de esta unidad de almacenamiento llamado el Drive, ¿no? Luego, bueno, la conexión a Internet, sí, ¿no? Eso estoy observando que es una dificultad. A ver, mañana tratemos de lo posible, si es que vamos a utilizar una laptop, que el cableado sea directo. A veces el tema del Wi-Fi justamente ocasiona esto, ¿no? Está la inestabilidad del Internet. Se recomienda entonces un cableado directo. Maestros, a ver, hagan lo posible. ¿Sí? Muy bien, eso sería todo con respecto al taller que se va a desarrollar el día de mañana. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Me escucharon? ¿Vieron la pantalla? Creo que estaba... Maestros, ¿observaron? Sí, ¿no? Lo acabo de enviar también al grupo. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, entiendo que los micrófonos han estado silenciados. Sí, bueno, yo ya me estaba sintiendo sola. Muy bien, el profesor Adriano está ingresando justamente. A ver, ya para ir finalizando, ¿no? Ya son 6:25 y bueno, ya pues tenemos que ir finalizando. Ya está el maestro aquí. Maestro Adriano. No sé qué pasó, pero Sí, sí, es. ahora sí. Sí, ¿Qué ya problema? más adelante. Bueno, a ver. Entonces, no sé qué tanto se me escuchó hace un momento, mencionaba de que nuestro criterio de evaluación básico y fundamental y amplio son nuestros estándares y los descriptores que tienen estos estándares para poder nosotros identificar lo que estamos necesitando trabajar para poder decir ahora sí con certeza que se están desarrollando las competencias. Esa es un poco la tónica y la lógica de poder un poco tener en cuenta los criterios de evaluación. Entonces, por lo tanto, sí existe un criterio de evaluación y esta tiene que ver con el hecho de considerar, entonces, aquí está, okay, nuestros estándares. Entonces, este documento ya se tiene. ¿Por qué no se hizo antes? Bueno, en fin, el tema es que ya podemos contar con él. Es este, en el caso de secundaria. ¿Okay? Entonces, tenemos que una primera competencia, que es construye su identidad como persona humana amada por Dios, ¿no es cierto? Tenemos los estándares complejos. Por favor, no vaya a haber una confusión aquí. Algunos se habían colocado, cuando hicimos un ejercicio aquí, habían colocado los desempeños que corresponden a primer y segundo grado. Esas son especificaciones claras ya y aterrizadas. Ojo que a esos desempeños todavía habría que darle una mirada, ¿no es cierto?, acerca de
de si eso es un desempeño precisado o no, que ese es un tema que en un minuto poder explicar. Entonces, son los estándares que tienes como una descripción amplia. En el documento que les facilité ayer está de una manera amplia, pero si te das cuenta, son exigencias, punto, otra exigencia, punto, y otra seguida. Es el estándar, no es el desempeño. Y estos los ubicamos en estas cuadrículas que corresponden al primer y segundo grado, que es el sexto ciclo, tercer, cuarto y quinto grado, que es el séptimo ciclo, lo mismo con un estándar de excelencia, que sería el octavo, o D de destacado, y el anterior que correspondería a primaria. ¿Para qué te sirve ello? Un profesor el primer día de clases, cuando se le da la bienvenida a los chicos, se le pregunta y dice, ¿qué está haciendo profesor hoy el día de hoy, que es el primer día de clase? Bueno, soy profesor de educación religiosa y estoy tomando una prueba diagnóstica. Dice. ¿Ok? A ver, permítame la prueba diagnóstica. Y encuentras una hoja con unas preguntas, ¿no? Libres, así, al azar. Y encuentras preguntas acerca de contenidos que el profesor debe desarrollar en primer año de secundaria. Pero es primer año de secundaria, el primer día. Dice que está midiendo los chicos cómo están, de qué manera se encuentran, qué tanto conocían para que a partir de su intervención puedan conocer más o recién puedan conocer. Eso no es un diagnóstico. El diagnóstico es de lo anterior. Quiere decir que lo que él tenía que haber ido recogiendo evidencias, formas, actuaciones, productos, para poder decir que estaba diagnosticando, si era el profesor de primer año de secundaria, tenían que haber sido estos estándares, estos que están acá. Quiere decir, del correspondientes al quinto ciclo de primaria, que es quinto y sexto grado de primaria. Si podía el estudiante comprender el amor de Dios desde la creación, si podía explicar la acción de Dios presente en el plan de salvación, si podía demostrar su amor a Dios al prójimo y además, de algún modo específico, poder acercarse al hecho de fomentar una convivencia cristiana basada precisamente en el diálogo, la tolerancia y la fraternidad. Aquí están entonces sus dos capacidades y estos serían las 4 exigencias, por eso decía, del estándar que te pedía en primaria. Ha cambiado, pues, porque para el sexto ciclo tenemos 1, 2, 3, argumenta, comprende, propone, participa y demuestra. 5. O sea, vamos a lo que les comentaba hace un momento. Tendría que haber necesitado, para decir que en religión logró alcanzar el desarrollo de la competencia, construye, ¿no es cierto?, a través de 5 evidencias o productos, que dice la 094 y la 193, dice evidencias destacables de calidad, y utiliza el término relevante. Relevante. Y eso tenía o no lo que trabajar. Si ves, en el séptimo ciclo tiene 1, 2, 3, 4 con asume y 5 con interioriza. Podía demostrar el estudiante que había alcanzado esas exigencias a través de sus productos y sus actuaciones. ¿Qué es una evidencia? La evidencia es un producto u actuación, dice la 094. Y tuvo eso suficiente y eran relevantes, entonces podríamos decir que considerando el criterio de evaluación, que es este, ¿no es cierto?, de un modo macro específico, podríamos cerrar todo el año y decir, sí, 1, 2, 3, 4, 5, tengo 5 evidencias, 5 exigencias y sí coinciden y son relevantes. Por lo tanto, vamos a ponerle esa A a ese estudiante o ese 20 a ese estudiante en el CIAGIE. Se acabó y me voy a mi Navidad y a mi descanso de 2 meses como docente. Y eso, lamentablemente, en algunas instituciones no se consideró como criterio de evaluación, en algunas otras sí, porque ya se tenía una mirada de cuál era el criterio. ¿Ok? Ok, muy bien. Entonces, esa es un poco la mirada de lo que quería darles. Entonces, quiere decir que esta estructura, ¿para qué me va a servir? Me va a servir para la evaluación, para el aprendizaje, quiere decir que lo que voy a hacer por sesiones específicas de aprendizaje, diarias seguramente, sesiones de aprendizaje, pero también me va a servir para darle la otra mirada a la evaluación del aprendizaje, quiere decir la certificadora, esas de corte. Pero ¿y eso para qué me va a servir? Porque viene lo siguiente, maestro. Para el año 2021,
el Estado ha previsto la implementación de la 273, que te dice y te presenta un sistema de evaluación formativa. Quiere decir que se van a ir presentando diversas actividades que las vas a desarrollar, pues son experiencias de aprendizaje, y vas a tener un corte, un periodo, en el cual vas a subir calificaciones hacia CIEGI acompañadas con su conclusión descriptiva. Vas a tener una semana de trabajo para replantear en función de ese aprendizaje, de ese resultado, de esa conclusión descriptiva, y vas a planificar y trabajar otra vez un periodo. Otra evaluación de corte, que es del aprendizaje, de corroborar todo esto que estoy señalando. Vas a poner una calificación acompañado de su conclusión descriptiva. Espero alcance el tiempo para verlo el día jueves, ¿no es cierto? Otra vez un periodo ¿de qué? Dicen otros, va a ser una semana de vacaciones, de descanso. No hay descanso para los maestros, no está normado. Vamos a trabajar una semana de gestión, donde principalmente, ¿qué se va a hacer? Subir notas. No, se supone que eso ya lo hiciste el último día. Con esas calificaciones y conclusiones descriptivas, replantear tus estrategias para el próximo periodo, y así. Proponen 4 periodos, podemos trabajar 3 periodos, o los que de un modo se acomoden a los intereses y realidad institucional. Pero de ese modo se va a trabajar el 2021. Ya no el 2020, que solo trabajabas y tenías una calificación y te pedían hacer este cierre. ¿Cómo lo hiciste? Tenía que haber sido dándole una mirada a estos estándares de desempeños complejos. Entonces, educación religiosa, las otras áreas no tenían esta estructura. La estamos haciendo en algunas instituciones educativas. En mi institución tenemos esta estructura de todas las áreas ya completas, y el de religión es esta. Entonces, tengan a la mano esta estructura que se pueden compartiendo ahora en su WhatsApp para poder trabajar. Muy bien, entonces, tengo una evaluación para el aprendizaje y tengo una evaluación del aprendizaje. ¿Esta estructura me va a servir para los dos? Sí, pero básica y fundamentalmente para del aprendizaje. Para cerrar, donde se puede utilizar un instrumento que recoja estos aspectos, que podría ser una rúbrica. Y para este caso, para la evaluación, para el aprendizaje, ¿qué necesitas? Porque ahora estamos en la disyuntiva. ¿Qué voy a evaluar? Ya tengo mis criterios, pues ya están. No, pero para una sesión de aprendizaje, con especificación clara, ¿cuál sería la evidencia de aprendizaje que me tiene que denotar el estudiante? O sea, ¿qué voy a evaluar? Que habla muy bien, que expone coherentemente, que responde las preguntas en una exposición, que entrega el trabajo limpio y ordenado. O sea, yo ya sé cuáles son mis criterios grandes, ¿no? Macros, son estos, esta tabla. Pero si es una sesión para 2 horas, que casi siempre es religión, no, 2 horas, no sé cómo se arregle, profesor, pero en 2 horas tiene que acabar su sesión. Ya pues, en 2 horas. ¿Cuál va a ser mi evidencia? ¿Y cómo sé que estoy planificando de una manera coherente para alcanzar esa evidencia? Entonces, ese es un tema que pronto ya tendremos que verlo el día de mañana comenzando, y hay un mecanismo que quiero explicarles para poder identificar. Un primer paso es, para esa pequeña evidencia de una sesión, tener determinado y específicamente mi desempeño precisado. Bueno, pero eso ya lo tengo porque está en la estructura de Onden, ¿no es cierto? Ahí tienes desempeños. En algunos casos no están precisados. Lo primero que vamos a hacer es precisar los desempeños para luego, con ese desempeño precisado, ir viendo la forma de cómo a partir de ello puedo identificar y puedo redactar y puedo formular qué es lo que voy a evaluar. Y eso es lo que vamos a ver mañana comenzando la sesión. Y la otra parte es cómo yo puedo construir un instrumento, no así a mirada nomás, porque ahorita estaremos con a ver qué evidencia corresponde, un instrumento más fijo, todavía más aterrizado, para poder yo hacer mi evaluación del aprendizaje, del corte, del cierre de todo lo que se ha trabajado 1 mes, 2 meses, 3 meses. Cómo yo cierro para poder decir si está desarrollando la competencia asume, si está desarrollando la competencia construye de religión. Esto va a ser una primera parte del día de mañana, y la segunda parte ya para mostrarles entonces
cómo es una experiencia de aprendizaje. Y volvemos a mirar a lo que hemos terminado de hacer hoy, que es mi diagnóstico y mi sesión, o sea, perdón, mi unidad. ¿Para qué yo llegué haciendo hasta un nombre de mi unidad? Porque esto va a ser la estructura, la parte fundamental de mi experiencia de aprendizaje, con un sistema de evaluación formativa que es el que estamos empezando a darle una mirada. Entonces, lo que tú has hecho, como identificar qué necesidad de aprendizaje tengo y qué necesita aprender, ahora lo tenemos que contrastar con esta estructura. Lo que ustedes han hecho en forma grupal. Puedo darme un tiempo y mirarlo. ¿Estaba buscando la fundamentación, argumentación, el que propongan y asumen? ¿O solamente era contenido? Contenido debe aprender, aprender, aprender. Pero el profesor nos dijo eso. Pues. No se preocupe, pues. Puede decir, lo que has hecho es un avance. Vamos profundizando en el sentido de la evaluación formativa. Es cierto, necesita aprender valores el estudiante. Necesita conocer que debe usar una herramienta que le facilitó el papá para su aprendizaje. Necesita tener un comportamiento adecuado. Necesita creer en Dios. Necesita fortalecer su fe. Pero en ese fortalecimiento, ¿cuál es mi criterio básico, macro, para interpretar que lo está alcanzando? Y ahí está, los puntos de partida. Argumenta, comprende, propone, participa, fundamenta, argumenta, propone, asume, sustenta. Y son más complejos, puede ser. Y ese es el del construye. El otro es el del asume, donde debe demostrar, vivenciar, promover, asumir y reflexionar, básicamente. Entonces, esta estructura nos va a ayudar a darle una mirada en el trabajo que ustedes están haciendo y mañana nos centramos en qué es un desempeño precisado y de qué manera yo identifico una sesión de aprendizaje sencilla, básica, o una actividad que ahora se le llama para este año, puedo identificar qué voy a evaluar de esa actividad. Creo que de esa manera podríamos ir avanzando y nos podemos despedir hasta mañana, maestros. Sí, profesora Amelia, en este momento estoy enviando esta matriz de estándares y el PPT creo que compartí acerca de la 094, es del para y del aprendizaje. Al WhatsApp, pues. De algún modo me había facilitado. Si hay alguna pregunta, maestros, por favor. Sí. Bueno, la evaluación para y del aprendizaje sí ya se los he facilitado, lo que hace un momento, entonces lo que nos faltaría sería este documento, ¿no? Último que les estoy mostrando. Se me olvidó todo. Sí, aquí está. Hay dos preguntas. A ver, dice. Sí, hay pregunta en el chat. Dice, ¿qué pasa si un estudiante no logra los estándares por ciclo? ¿Puede ser promovido? A ver. Los docentes tienen en todo su ejercicio y condición la independencia de anotar calificaciones. Entonces está en la decisión del docente. El tema es, vuelvo a preguntar, ¿cuál es el criterio de evaluación que consideró el docente para poner una calificación? Si el directivo, quien te monitorea, tu coordinador de ODEC, entiende que hay estándares y exigencias de ello, puede en su monitoreo, porque es monitoreo para mejorar, ¿verdad? Preguntarte y decirte, profesor, muy bien, quisiera ver tus registros de avances de calificaciones. ¿Me puede dar explicación de esta calificación que tiene ahí? ¿Cómo llegó ahí? ¿Me puede explicar? Y entonces el docente pues tendrá que sacar un instrumento de evaluación y dice, por aquí, y esta es la sesión. ¿Y qué tipo de evaluación era? Para el aprendizaje. Era de una sesión, la nota que usted me está pidiendo.
Pero para poder cerrar esa calificación, ¿cómo lo hizo? Ah, bueno, quizás tomó una prueba, quizás un ejercicio, una actividad, un proyecto amplio, o simplemente el cotejo de cada uno de esos aspectos, lo que le estaba diciendo. Cotejar. Claro que si en las coordinaciones, los coordinadores a veces puede pasar, no maneja muy bien la intención de lo que se quiere hacer, entonces ahí hay un problema. Por eso digo, ¿cuál es el criterio de evaluación que tomó en cuenta usted, profesor? Y hay muchos ejemplos, en verdad, lamentables de actitudes de profesores. Un profesor no estaba de acuerdo con una huelga. Ya, pues es su decisión, ¿no? El colegio, en verdad, prácticamente estaba cerrado. Pero el profesor pasaba por el barrio, caminando, llegando al colegio, diciendo, chicos, vayan, yo voy a hacer clase, yo voy a hacer clase, no van, yo no sé, yo voy a evaluar. Y después pasamos a chequearlo al profesor, que está haciendo clase con los, 3, 4 alumnos que nomás han venido, yo igual hago con mi clase. ¿Me puede permitir su registro? Aquí está. Y en el registro a los chicos le había puesto 0, 0 a los que no habían entrado al colegio. Y se le dice, profesor, 0, 0, ¿cuál es tu criterio de evaluación? Es que no han entrado. ¿Quieres saber cuál es mi criterio? Mi criterio es que los alumnos son unos malcriados, me han visto pasar, les he dicho, y no han ingresado al colegio. Yo voy a seguir trabajando todos los días, la huelga no me interesa, etc. Ok. Ese no es un criterio, profesor. Usted tiene que colocar o una F que faltó, o simplemente dejarlo en blanco, y esperar a que el alumno retorne. ¿Cómo? ¿Sí? Y darle la oportunidad de evaluación de lo que usted va a tener que volver a plantear y estructurar sesiones de aprendizaje. No, yo no voy a hacer eso. ¿Yo por qué voy a tener que repetir todo de nuevo? Porque no tiene estudiantes, tiene 4 estudiantes nada más. Y porque el sistema de evaluación formativa te pide eso, formar, evaluar, en oportunidad. Va a tener que hacerlo. Suena un poco, ¿cómo es posible que me manden? No, no le mando, así son las normativas. Si un profesor, un padre de familia quiere denunciarlo a usted, usted va a perder. ¿Cuál fue su criterio? Va a preguntar. ¿Por qué tiene esa calificación? Entonces, de pronto, la pregunta es cierta. ¿Y qué pasa si no logra los estándares por ciclo? Simplemente no los logra, no los alcanzó. Entonces puede reprobar de año. Ahí está la otra figura de la reprobación. Todavía ese aspecto en la 94 ya señala ciertas cantidades de competencias alcanzadas y otras no alcanzadas, las sumatorias. Pero todavía ese asunto está como que de pasitos. Lo primero ahorita es interpretar la 094 en el sistema de evaluación formativa y cómo se va a evaluar. Y de qué manera yo puedo hacer evaluación para el aprendizaje y evaluación del aprendizaje. De una manera específica con sesiones y de otra para cerrar la cuenta de ese periodo para poder subir una calificación hacia arriba. Eso es lo que necesito interpretar. A ver, según el análisis del año pasado, se evidencia que los estudiantes no han logrado los estándares de aprendizaje. ¿Por qué fueron promovidos automáticamente? Es una promoción automática con acompañamiento. Así es el término que utilizó el Ministerio de Educación. ¿Y por qué? Porque de pronto muchos de los estudiantes no lograron los estándares, y hay que decirlo así, porque no tenían el medio de conectividad. El mismo profesor tampoco no lo tenía. Imagine usted que el Ministerio de Educación toma una medida radical y desapruebe cantidad de estudiantes, ¿no es cierto? Y el amparo de la Constitución política que tenemos el derecho a la educación sería absurdo. Imagínense N demandas constitucionales contra el mismo Estado de que no te ha brindado la posibilidad. Claro, cuando se lanzó esto y mal interpretó en los medios, se dijo, todos van a pasar de años sin haber aprobado con exactitud justicia. No es tan cierto, porque el asunto del acompañamiento va a permitir ello, pues. Quiere decir, ¿quién puso calificación en CIAGI de esos alumnos promoviéndolos? ¿Fueron ustedes, los profesores? ¿O el directivo se ha metido en ello? No. Pero por eso pues pregunto, ¿cuál fue tu criterio? Algunos profesores tomaron un criterio porque decían, me han dicho que además de mis alumnos del 2021, voy a llevar un grupo todavía aparte porque debe notas del año pasado. Puede ser doble trabajo. No, ¿sabes qué? Ya 11 a todos, ya listo, se acabó. Yo no voy a cargarme una cantidad de chicos, ¿no? ¿Y ese fue su criterio de evaluación? ¿Quién le dijo que lo hiciera así? Mal, pues. Por eso el sistema, de algún modo, permite o posibilita carpetas de recuperación. Ahora va a haber los diagnósticos, ahora va a haber acompañamiento, el que no lo haya logrado, ¿no es cierto?, de marzo a junio. Vuelvo a preguntar, ¿de marzo a junio va a seguir trabajando con ese grupo de chicos? Sí. ¿Cuál va a ser tu criterio de evaluación? Ya pues, ¿cuál va a ser? Tu estándar.
Dice una propuesta del ministerio, que cada mes hasta junio se le tome un examen. Ya pues, puede ser un examen. O un trabajo y lo trae el trabajo mensualmente el estudiante. ¿Bajo qué criterio de evaluación? Tu estándar. Tu estándar. Ese va a ser tu criterio de evaluación. En la evaluación diagnóstica que nos pide ahora, uno de los insumos es la carpeta de recuperación que le dieron a los alumnos. ¿Cómo realizo esa evaluación? Listo. Ok. El día viernes 5 de marzo, el viernes pasado, hace poco, hubo un webinar del Ministerio de Educación en la cual explica básicamente cómo se haría. Y hay un documento específico que habla de orientaciones para poder cotejar esa evaluación diagnóstica. Es un documento que salió hace 2 días exactamente. En verdad, el lunes temprano lo llegué a ver, un documento, en el cual te explica la misma forma. El criterio, sí, son los estándares. Ahí están. En verdad, siempre estuvieron. ¿Desde cuándo estuvieron ahí? Desde la edición del 2016 del CNEP. Siempre estuvieron ahí. Lo que pasa es que era engorroso un poco construirlo. Se los digo con sinceridad. En 2018 hemos estado con coordinadores y directores de los colegios salesianos en Lima y un día nos tomamos para hacer esta estructura que ustedes ya han visto completa. No la terminamos, eran 5 de la tarde. Porque ellos querían no solo por ciclo, sino querían por grado. Entonces tenías que bajarle la gradualidad o exigencia, subirle para que fueran acomodándose. Además ellos querían de todas las áreas. Dios, en el lío que nos metimos, pero finalmente se entendió la forma. Pero en verdad, 5 de la tarde y estamos agotados de cómo ir. Básicamente es copiar y pegar. No, porque también tienes que ir mirando a qué capacidad corresponde. En el caso de religión vamos a decir que es más sencillo porque solo tienes 2 capacidades. En el caso de otras áreas tienen varias capacidades y son más elementos constitutivos, a veces en algunos casos 7 exigencias. ¿Cómo se evalúa el estudiante que tenía dificultad a todo, pero voluntariamente estudió, no trabajó, simplemente no tiene calificación? El asunto, lo que te pide el Ministerio de Educación es evidencia para corroborar el aprendizaje. La 094 lo que dice es eso. Primero necesitas evidencia para retroalimentar. Bueno, si no vas a tener ni para retroalimentar solamente la evidencia final, que esa evidencia sea relevante, dice la 193. No es relevante, porque es más, ni siquiera se lee. Ya no hay relevancia, pues. Pero hizo el intento. ¿Se quiere ser objetivo en evaluación? Va a sonar duro. El intento no cuenta. Cuenta una evidencia palpable, constatable, y que se ajuste la exigencia, como era de todo el año, al estándar, porque iba a ser el cierre. ¿Por qué no lo hizo el ministerio en diciembre? No sé. Quizás porque se iba a haber descubierto de que muchos no tuvieron conectividad. ¿Alguien le dio la información al ministro de que solo el 4% no tenían conectividad de los estudiantes? Pues creo que alguien lo ha sorprendido un poco al ministro. Creo que ha sido más. ¿Y quién puede corroborar eso? Básicamente, los profesores. Claro. O sea, por eso es que, de algún modo, a ver, lo que estoy planteando es teoría, se puede hacer, se puede procurar hacer. Ocurre lo siguiente, que esta pandemia va a terminar y posiblemente volvamos a la normalidad el 2022. Y el 2022, maestro, ¿cuál va a ser la normativa que va a seguir vigente? La 094. Esa ha venido para quedarse. Y esa te dice que hay evaluación para y del aprendizaje y un sistema de evaluación basado en criterios de evaluación que es el estándar. Así es que como que sí o sí tenemos que aprender a mirar esos estándares de las áreas, si eres de otras áreas, de religión, si corresponde a religión, ya está hecha, de lo que les estoy facilitando, y bueno, nos facilita un poco, porque si no sería el ejercicio de volver a hacer grupalmente esto, ¿no? Es así, es cierto. Entonces, el año 2020 es un año con muchas limitaciones. Algunos dicen, si lo vemos así, entonces no se desarrolla ninguna competencia, dice. O medianamente, ¿no? O parcialmente. ¿Qué es lo que hizo cada uno de nosotros? ¿Cómo lo hizo? Pues lo automático era para salvar un asunto constitucional, ¿no? El otro camino era, no sé si es una manera más sincera, como lo hizo el gobierno boliviano, dar por concluido el año, así de simple. Los intentos no servían, se acabó el año. Clausuramos y vemos qué pasa en 2021. No sé cómo lo estará viendo Bolivia ahora. ¿Va a empezar sus clases o no este año?
nosotros vamos a empezar ya, de pronto. ¿Y qué ha cambiado de conectividad? Creo que muy poco de los chicos. Ahora sí tienen un celular, ahora sí tienen una laptop. Los profesores ya tienen sus equipos también, no los tenían el año pasado. Ese es el primer asunto también para ir viendo. Pero lo que no podemos perder de vista es una normativa que ha venido para quedarse. Vuelvo a repetir. Se denomina RBM 094, Sistema de Evaluación Formativa en Educación Básica Regular del Perú. Y es lo que he explicado básicamente y que mañana vamos a cerrar la primera parte de nuestro trabajo mañana y de qué manera yo recojo evidencias en una y de qué manera constato evidencias en la otra forma. Sí, a ver. Sí, pues. Maestro, una consultita. Dígame, maestra. En esta fase de recuperación de enero y febrero, que no fue guiada, para comprobar si desarrollaron ellos mismos sus competencias o no, ¿es posible aplicar una evaluación para el aprendizaje con finalidad formativa? No. A ver, una carpeta de recuperación, ¿qué es? Es una estructura que te muestra 4 experiencias de aprendizaje. Es una carpeta de 4 experiencias de aprendizaje. Y cada experiencia de aprendizaje tiene de 4 a 10 actividades, situadas en una temática y que pueden ser atendidas por diversas competencias. El primer trabajo ahí para los profesores, antes de entregar las carpetas por entregar, era personalizar cada carpeta de recuperación. O sea, ponerle un nombre, ¿no? Andrés Alvarado, tercer año de secundaria. Señalar ahí con exactitud en esas cuadrículas cuáles de ellas correspondían, ¿no es cierto?, a las N competencias que había. Y marcar, qué sé yo, señalizar una estructura, cuáles de ellas va a tener que resolver el estudiante. No todas. Ese es el primer trabajo. Entonces, carpetas tenían que entregarse personalizadas. Ahora, cuando las voy a recibir, ¿qué voy a chequear en eso? Obvio, la actividad que correspondía a las diferentes competencias, ¿no? No áreas, competencias, porque son las competencias que le faltaba, ¿no?, verificar. De acuerdo a cómo está la tónica del desarrollo de la carpeta de recuperación y verificando lo que ha entregado como evidencia, voy a constatar en esa evidencia. Si en esa evidencia, imaginemos que sea un ensayo, diga en la primera parte, describe el tema. Luego de ello, analiza, ¿no?, los diferentes datos de la información. Y luego termina con unas conclusiones y un pequeño planteamiento o propuesta. Miren lo que dije. Escribe, analiza, propone. Chequeo con mi, ¿qué? Estándar. Uy, se había analiza, se había escribe y se había propone. 1, 2, 3. Es como hacerte una lista de cotejo. 2, 3. Está en el camino correcto. Y si dentro de la carpeta, en otra experiencia, encuentro sobre esa misma competencia una actividad que me denote de esa manera a la luz de esa carpeta de recuperación, ¿no?, y ese estándar, que las otras 2 exigencias, que eran, no sé, compara y la otra da ejemplos, qué sé yo, entonces sí las completo. Puedo ya por fin, ¿no?, diagnosticar y decir, señores, atención, el estudiante ya completó, por lo menos en esa competencia, y ya puede tener una calificación. Mi diagnóstico dice que a partir de lo que ha trabajado en enero y febrero, ha logrado alcanzar medianamente, subjetivamente, no sé si se las copió, si alguien por ahí les orientó, había personas encargadas de resolverlas. Bueno, así es el Perú, pero de algún modo se podría decir que las ha ido alcanzando o desarrollando. Y así con cada una de esas competencias que debe el estudiante. Para eso era este proceso de carpeta de recuperación. Eso es lo diagnóstico, no hay una prueba. Lo que ha facilitado el día de ayer, pero a partir del día de ayer, lunes, el Ministerio de Educación es en Perú Educa, ¿no?, unos espacios y posibilidades para encontrar fascículos, fichas, guías, ¿no es cierto?, donde te están proponiendo situaciones de aprendizaje. ¿Pero para qué te van a servir? Para hacer este ejercicio a partir de las situaciones de aprendizaje y pueda saber, pueda constatar el maestro si se han alcanzado y desarrollado las competencias. ¿Pero con qué lo voy a contrastar? Otra vez, con los estándares. Así hace. Es lo mismo que digo. De marzo a junio, ¿cuál va a ser mi criterio de evaluación?
Si al final el director me sabe que estos chiquitos no han podido trabajar religión, no pudieron, qué sé yo, y ahora sí están conectados. Hazte cargo de ellos, son 5 muchachitos. Van a trabajar su 2021, pero paralelamente usted los va a acompañar, acompañamiento, matrícula automática, pero los va a acompañar, ¿no? A estos 5 jóvenes hasta el mes. ¿Cuál va a ser mi criterio? Para acompañarlos. Otra vez mi estándar. Porque eso se cobrará. Vas a ver otras especificaciones, nos vamos a pasar todo el año en este asunto de evaluación y no vamos a caber. La norma dice, si a pesar de eso aparecieran otros jovencitos, hola, estoy aquí, recién llegué, y por N motivos, salud, viaje, todo el asunto de la pandemia, recién aparezco y es el mes de julio del 2021, a él, con ellos, también hay que hacer otro programa todavía de recuperación para alcanzar esa competencia y desarrollarla hasta diciembre, así dice la norma. ¿Todavía existirán estos grupos que aparezcan en julio? No se sabe. Utilizaremos el mecanismo subjetivo y justiciero para decir, ya, déjalo al muchacho, mira que ha traído su carpeta. Lo ha impreso todavía, no se le pedía imprimir, lo ha impreso y lo ha trabajado. Y todas las vacaciones, como su mamá te explica, todas las vacaciones se pasó resolviendo eso. Y entonces uno aplica el sentido de justicia y subjetividad y dice, ya está, no te preocupes, anda nomás muchacho, toma tu calificación y ya está en el cierre. ¿De quién depende finalmente? Del docente, depende del directivo, el docente básicamente, que tenga ese criterio de evaluación. Hay muchos docentes que contrastan y hasta ¿no? le presentan al directivo y le dicen, pero si así es, ¿de qué usted está hablando? ¿Cómo nos dice? Ya, pásalos. Si así es el criterio. Por eso que mucho se va a sincerar de algún modo. Otro grupo quizás no tanto, pero la idea es que empecemos a aprender. Y este no es un asunto solamente para aplicarlo ahora, porque va a ser una constante, porque la normativa ha entrado recién en vigencia mayo del año pasado, después de haber tenido un proceso de validación, mirada, opinión en el mes de febrero, que fue lanzado, que era el proyecto 033, para constituirse en la 094, que está en vigencia, y que eso es lo que hoy día quería poco explicar. Sí, ya creo que no hay más preguntas, y mañana retomaríamos. Les he compartido esa matriz de religión. ¿Qué más? Ok. Dice la profesora Cristina Carvajal, por ejemplo, para que el estudiante logre argumentar qué procesos se debe seguir, ¿es necesario los procesos mentales? Ahí es otro tema, claro. Pero ya, profesora Cristina, ¿qué es lo que tenemos claro? Ahora sí, va a tener que haber argumentado. Y ahora igualito, dice, pero acá dice reflexiona, entonces tenía que haber reflexionado. Para reflexionar, ¿qué debe lograr? Para argumentar, ¿qué debe lograr? Eso lo vemos mañana con la programación inversa. A ver, vamos a procurar que un ejemplo aterrice en argumentar y en reflexionar y en proponer. Para mí, ¿cómo me consta que el estudiante está argumentando? ¿Cómo me consta a mí que está reflexionando? No me digan que porque todos los estudiantes están así, ¿no? ¿Ya ves? A ver, voy a anotar. Tú no estás reflexionando mucho, estás solo así. Tienes que estar a lo Vallejo. Entonces te pongo más nota. O sea, para mí, ¿qué me consta? Y entonces tu sesión de aprendizaje va a ser más precisa, más exacta, más puntual. No, reflexiona el estudiante. Sí, check. ¿Sí? ¿Cómo sabes que está reflexionando? Porque está reflexionando. ¿Cómo sabes que está reflexionando? Eso lo vemos mañana. Igual, ¿cómo sé que hemos logrado que argumente? ¿Cómo? Yo tengo que corroborar que está argumentando. Porque argumenta, pues habla bonito, ¿no? El muchacho se defiende, sabe. ¿Eso es argumentar? Ahí nos vamos quedando hasta el día de hoy, maestros. Muy buena pregunta. Bueno, hoy estamos extendiendo una hora más. 1000 disculpas por el problema de que se fue un momento en la conectividad. Bueno. Sí, muchísimas gracias, maestro Adriano. Definitivamente, pues este es un tema que nos llama mucho la atención y queremos pues que los maestros estén bien seguros de lo que tienen que hacer para trabajar pues esta matriz que usted nos está enseñando, y creo que es muy importante lo que hemos aprendido este día. Y como usted dice, vamos a consolidar en un día también. No sé, mañana es jueves, creo.
el día que Ah. nos toca consolidar eso. Pasado mañana. Sí, así es. Mañana pues. Sí, maestra. Así es. Bien, entonces, maestros, con esto estaríamos terminando. Muchísimas gracias una vez más al maestro Adriano. El link de asistencia está en el chat. Recuerden las recomendaciones que les dio Miss Mari Carmen para mañana. Es muy importante que cuenten con esos materiales, ya que es un taller interactivo y van a ustedes elaborar, ¿no? A medida que vamos avanzando el taller con Miss Mari Carmen, por eso es importante que tengan todos los insumos que ella ya ha puesto también en el grupo de WhatsApp, para que ustedes lo tengan en cuenta. Muchísimas gracias, maestro Adriano. Entonces nos estamos viendo el día de mañana con el taller de El jueves. herramientas virtuales Bueno. con los maestros. Sí, sí, así es. Así es. Bueno, recuerden poner cuídense. su asistencia. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias a ustedes Colegas, por la no se olviden oportunidad. poner su Se cuidan. asistencia. Mañana estamos iniciando nuevamente a las 3 de la tarde. Le rogamos su puntualidad y su disponibilidad y sus materiales para el taller de herramientas digitales que vamos a trabajar el día de mañana con Mari Carmen. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por su tiempo y por su dedicación también. Y hasta mañana, queridos maestros.